Supercrack Estrella presenta La Mujer de Negro en el Fire Caves Fantasma en Golge Arps. El equipo se encerrará en las cuevas del Fire, unas cavernas de piedra que se extienden a lo largo de 500 metros bajo tierra y que se sitúan bajo la localidad de West Wycombe, a las afueras de Londres. Estas cuevas eran el lugar de reunión de una sociedad secreta conocida como Club Elfire. Una antigua leyenda de las Elfire Caves, en Buckinghamshire, Inglaterra, dice que el fantasma desconsolado de una dama apodada Suki aterroriza el lugar. La historia menciona que Suki trabajaba como camarera en un bar de la ciudad y, con engaños, la llevaron al interior de estas cavernas por la noche para abandonarla a su suerte en la oscuridad. La pobre murió y desde entonces vaga por allí. ¿Será el espectro de Suki el que aparece en esta imagen? Legendaria red de cuevas donde se reunía el Club Elfire. Elfire Caves. Del cielo al infierno, a través de las entrañas de la tierra. Tras muchos días sin viajar, creo que ya va siendo hora de que desempolvéis las botas y os ajustéis la mochila, porque nos vamos de viaje a uno de esos sitios que tanto nos gustan. Hoy nuestros pies nos dirigen hacia Inglaterra, y no para llegar a Londres y pasear por Hyde Park, Buckingham Palace o la Torre de Londres, sino a descubrir algo mucho más misterioso, pintoresco y divertido. Las increíbles Elfire Caves, en West Wycombe, al sur de la Chiltern Hills, cerca de High Wycombe, en Buckinghamshire, en el sureste del país. Este conjunto de cuevas no es un enclave natural. Bueno, no es solo eso, sino que, en lo que inicialmente era un simple complejo de grutas, un visionario decidió construir uno de los sitios más sorprendentes que podáis imaginar y convertirlo en la sede de un mítico club de élite, donde unos cuantos elegidos pretendían cambiar el mundo, como si miembros de una sociedad secreta se tratasen. Y quizás fuera así, pero aquello quedó atrás y hoy solo nos queda su santuario a modo de recuerdo. Encended los frontales, mis queridos lectores ausentes, y vamos allá, a pesar de que hay constancia de que parte del entramado de cuevas existía ya desde muy antiguo. Fue realmente alrededor de 1740 cuando Sir Francis Dashwood decidió fundar el célebre Elfire Club. La intención inicial y aparente de semejante proyecto no era otro que lograr equiparar a las cuevas con la magnificencia de los jardines y las dos iglesias que constituían el paisaje de la propiedad, sin duda inspirado por sus andanzas por Europa y el Imperio turco. Muchas de sus amistades estaban construyendo grandes haciendas, jardines y templos sobre la tierra, pero ninguno se atrevió a la colosal hazaña que Sir Francis planeó. Decidió que sería bajo el suelo donde situaría su particular obra arquitectónica, aprovechando las grutas y al mismo tiempo, explotando las minas de yeso colindantes. El yeso se utilizó para construir la carretera principal de West Wycombe a High Wycombe. Esto sirvió para proporcionar empleo a los habitantes de West Wycombe, los cuales se encontraban en verdaderos apuros debido a una sucesión de malas cosechas, y a quienes la providencial inspiración y fortuna de Sir Francis supuso la salvación. El proyecto del noble inglés se hizo realidad y el complejo de túneles, salas y galerías es una verdadera proeza de la ingeniería y bastante notable teniendo en cuenta que eran excavados a mano. Aún se pueden ver las marcas de la extracción, así como las firmas de los maestros albañiles en las paredes. Al regresar tras ausentarse durante una larga temporada, Sir Francis estableció allí la sede del famoso Club Fuego del Infierno, convirtiendo las galerías construidas en el lugar donde se reunirían los miembros del mismo y en cuyas salas subterráneas tendrían lugar sus actividades. En sus profundidades, personajes como Lord Sandwich, John Wilkes y hasta el mismísimo Benjamin Franklin, entre otros aristócratas y pensadores, establecieron contactos, compartieron ideas y por lo visto, también otras cosas. Al entrar en las cuevas, serpenteando pasajes bajo tierra, estos conducen por más de media milla, por medio de distintas galerías, hasta el gran salón de banquetes y desde allí, hasta el mismo corazón del complejo. El destino final es el Inner Temple, al que se llega cruzando el río Estigia, y que deja al visitante a varios cientos de pies por debajo de la iglesia en la cima de la colina. La magnífica y bella entrada de piedra fue diseñado para parecerse a una iglesia gótica que se desprende de West Wycombe Park, que está al otro lado del valle. Fue construida después de 1752, cuando la nueva carretera de West Wycombe a High Wycombe, la 40, se terminó. Un pedestal de piedra, que sigue en pie, fue erigido en el cruce de este camino y la carretera de Aylesbury, la 4010, para registrar el evento. La inscripción en latín en un lado dice, construido por Sir Francis Dashwood en 1752 y en el otro lado, 22 millas de Oxford, Aylesbury 15 millas, 30 millas de la ciudad. Al final del túnel de entrada recta, la pequeña cueva de la derecha se apila con herramientas, similares a los utilizados por los trabajadores del siglo XVIII.
Podemos encontrar palancas, martillos, palas, velas y candelabros. Los picos fueron de gran utilidad para extraer la tiza, tarea difícil ya que esta es muy frágil y tiende a desprenderse en escamas. Las barras de hierro a largo fueron encajadas en las grietas naturales y se utilizaron como palanca para aflojar los bloques de yeso. Bloques de tiza, o clunch, que más tarde se utilizarían para los cimientos de las casas en el pueblo y, en este caso, de la carretera. La tiza se extrajo a continuación, con palas o a mano en carretillas, que fueron empujados hasta la entrada y allí cargada en carros para llevarla a su destino. Algunas de las virutas sueltas se utilizaron para completar los trabajos de las propias instalaciones, detrás de la fachada de piedra situada en la entrada de piedra, aprovechando que allí se encontraba una de las mayores vetas de la cantera. La iluminación fue proporcionada por lámparas de aceite y velas de cera pegados en las paredes. Paul Whitehead fue un poeta menor y administrador del Club Fuego del Infierno. Su trabajo consistía en mantener una lista de la bebida consumida por los miembros del Club Fuego del Infierno en Abadía Memmenham, que se encuentra situada a unos 8 kilómetros del West Wycombe, en el Támesis. Whitehead murió en 1774, dejando su corazón a Sir Francis, como muestra de su apego caliente al fundador noble. También dejó 50 libras esterlinas con el ruego de que se utiliza esa cantidad para proporcionar una urna en la que su corazón iba a ser depositado, para ser colocado en el mausoleo. Este fue saqueado por un soldado y extrañamente, el ladrón se llevó solo el corazón, dejando la urna en su lugar. De ahí nace la leyenda de que fantasma de Whitehead aún ronda West Wycombe, buscando su corazón. La cabeza de la estatua es la copia de un busto de Whitehead, que todavía se exhibe en West Wycombe Park. La urna es la original del mausoleo. Estos números romanos son probablemente una medición en los polos de la distancia de la entrada. Hubo otros números posteriores de este tipo a lo largo de todo el complejo, pero se han desgastado con el tiempo y la humedad. Sin embargo, también es posible que hagan referencia a un pasaje secreto, que se dice que va desde las cuevas hasta la iglesia. Este pasaje se menciona en el fragmento de 2 poemas contemporáneos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ningún rastro de dicho pasaje, ni es probable que exista, ya que las cuevas están a unos 300 pies debajo de la iglesia y subir por él sería tarea ardua y complicada, por no decir prácticamente imposible, debido a la casi verticalidad que debería tener el mismo y lo resbaladizo y maleable del terreno. El laberinto puede representar algo mítico o incluso parte de la anatomía humana. Benjamin Franklin fue un gran amigo y admirador de Sir Francis. Con frecuencia se quedó en West Wycombe, donde se involucró en todo tipo de proyectos ingeniosos. Franklin claramente visitó las cuevas, ya que escribió en 1772 a un señor de Court en Filadelfia. Su señoría, Sir Francis se había convertido en señor Led Spencer. Las imágenes, sorprendente y caprichosa que pueda parecer, es tan evidente por debajo de la tierra como por encima de ella. Durante generaciones, las cuevas han sido una atracción para los visitantes locales, especialmente los niños. Actualmente vemos 2 maniquís que representan a Sir George Dashwood y su hermana Mary Berkeley que se muestran como niños, siguiendo el modelo de las pinturas existentes en West Wycombe Park, fechadas en 1880. Sir George se convirtió en el miembro Whig del Parlamento Europeo para Wycombe durante 31 años y apoyado, en oposición a su padre conservador, que había sido diputado durante 37 años, la Gran Ley de Reforma de 1832, la derogación de las leyes del maíz en 1846 y emancipación católica. Esta caverna tiene 40 pies de diámetro, se halla a 1000 pies de la entrada y a alrededor de 500 hasta la parte más profunda de las cuevas. Se encuentra a poca distancia del mausoleo, situado al este. En el techo hay un gancho del cual colgaba una lámpara en el siglo XVIII y que en su momento, era capaz de iluminar el recinto completamente. El diseño de la sala, tomando como modelo una brújula, con sus 4 nichos marcando perfectamente los 4 puntos cardinales, es claramente simbólico. Las estatuas que la adornan fueron traídas expresamente de Italia. Después de su restauración en 1973, uno de los primeros visitantes, el señor Brooks, de High Wycombe, encontró un trozo de tiza incrustado con monedas fechadas desde 1720 hasta 1754. Esto sugiere que el trabajo se estaba realizando en el sitio para ofrecer bases de las casas que Sir Francis estaba construyendo en el pueblo antes de la excavación que comenzó en 1748. Los mineros con sus herramientas, picos, una barra de hierro, un martillo, una pala y una carretilla, también tuvieron su representación en el complejo, dedicándose a su figura esta pequeña sala.
Allí encontraremos un andamio de la época, hecho de postes de madera, atado con cuerdas o clavado, con un piso de tablones. A los agricultores arruinados por las malas cosechas que trabajaron en el proyecto, se les pagaba un chelín al día, suficiente para sostener a una familia en aquella época. Sus tareas fueron supervisadas por un arquitecto y un capataz, que les indicaban cómo realizarlas. El trabajo habría sido difícil y lento, y peligroso en ocasiones. Grandes rocas de yeso eran susceptibles de caer, especialmente si hay demasiada humedad proveniente de las cavidades naturales. El sustrato de tisa es como una enorme esponja con bolsas de aire, que se llenan de agua al mínimo contacto con esta o con la simple humedad ambiental. El Estigia, el legendario río que separa el mundo de los vivos del inframundo. Las almas de los muertos se decía que eran transportados a través del río por el Caronte, el barquero, a cambio de 2 monedas de plata. Fue quizás por eso que, debido a su situación, Sir Francis bautizó de este modo al lago subterráneo que se encuentra en esta zona, junto a las galerías y que tras cruzarlo, da acceso a la última y más importante de las salas del complejo. Según las crónicas que dejó por escrito en 1796 la señora Live Powys, el lago se podía cruzar mediante una especie de escalones, pero antes de construirlos, debía cruzarse en una pequeña embarcación. El Inner Temple. Esta cueva se encuentra a 300 metros de profundidad, exactamente debajo de la iglesia. Sus constructores no pasaron por alto el ver cierto significado que resulta obvio. La esfera de la cúpula, en la parte más alta de la iglesia y situada con una exactitud casi milimétrica sobre el centro de la sala, representa el cielo, lo divino, lo perfecto, mientras que la gruta, llamada Inner Temple y utilizada como centro de reunión y sin duda alguna, el corazón del complejo y el lugar donde el club realizaba sus reuniones, ritos, fiestas y otras cositas que os podéis imaginar, sería el infierno propiamente dicho. No como un lugar donde habita el mal, sino más bien como una forma de representar la naturaleza del ser humano, atado a lo terrenal, las pasiones, los deseos y la sed de conocimiento, lejos de esa imagen perfecta que supone la deidad, la cual, en lugar de elevarnos, nos esclaviza y subyuga bajo su yugo, y pretendiendo que seamos conscientes de que los humanos somos imperfectos y ahí radica nuestra belleza más preciada. No deberíamos pretender ser lo que no somos, ni sentirnos inferiores a Dios y mucho menos aspirar a alcanzar la inmortalidad, sino ser conscientes de nuestras peculiaridades, de nuestros instintos naturales, de aquellas cosas que nos hacen humanos y que son las que realmente nos hacen sentir superiores, a pesar de nuestra mortalidad. En definitiva, la supremacía del intelecto, del conocimiento y del placer frente a la divinidad, al culto y a la postración. En palabras de la señora Live Powys, aquí, el Club Fuego del Infierno celebró sus sesiones. También menciona el gancho que está todavía allí, en el techo, para la suspensión de una lámpara o un candelabro. La escena muestra a algunos de los miembros del club, John Wilkes, sándwich del señor y Charles Churchill contra una estatua de la famosa Venus de Milo. Las damas que asistían a las reuniones del club, por lo general llevaban máscaras con el fin de permanecer en el anonimato, y con una placa con las palabras amor y la amistad. Tenían que ser de una disposición alegre, despierto para mejorar la hilaridad general. A día de hoy, las cuevas pueden visitarse, previa cita. Han perdido todo el misterio y lo más triste, también su significado y su razón de ser, pero aún así vale la pena pasearse por sus túneles, e intentar imaginar y sentir lo que los miembros del Elfire Club sentían al recorrerlos al llegar a sus reuniones. Y como regalito final, unos vídeos que creo que os resultarán más que entretenidos. Se trata de uno de los capítulos del programa Taps Ghost Hunters, y a pesar de la poca credibilidad que me ofrecen las supuestas investigaciones, lo cierto es que las imágenes del recorrido a través de los túneles de las Elfire Coves no tiene desperdicio. Os dejo el primero de ellos, de un total de 5, que podéis ver en la propia página de YouTube. Con ellos me despido por hoy. Un saludo amigos de Supercrack Estrella. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.